Entonces, decía yo, primero que nada, muy buenas noches. Otra clase más sobre la microbiota. Y hoy vamos a hablar, tomando en cuenta la clase pasada, que hablamos de las proteínas que son buenísimas, repito, en la vida de todo ser humano, en la vida de los niños, sobre todo a nivel de la construcción de neuronas. Pero hoy vamos a hablar de la parte del otro lado de la moneda, de los metabolitos, las sustancias que se derivan. La, la carne trae aminoácidos. También trae grasas que hablaremos en una de las clases sobre todas las grasas y volveremos a tocar las proteínas, como el ácido aquidónico, por ejemplo, cuánto es bueno para el cerebro, pero el exceso inflama el cerebro. Son de las clases que vamos a ir poco a poco entendiendo de nutrición, porque todo este segmento que le estamos dando son de nutrición, porque las próximas clases que vienen, pues vamos a hablar de los carbohidratos, de las fermentaciones, ¿no? ¿Dónde está la fruta? ¿Dónde están las verduras, los cereales? Perdón, ¿cómo actúan a través de la microbiota? Pero hoy vamos a acabar de entender las proteínas y vamos a hablar de los metabolitos de las proteínas y su impacto en los niños con autismo. Entonces, bueno, vamos a hablar de los primeros metabolitos. Todos son buenos, siempre y cuando, y hay que grabarnos esto, siempre y cuando la microbiota trabaje bien. Si las bacterias no trabajan correctamente, no están estables, una sustancia derivada de las proteínas es el indol. Moléculas implicadas en el ecosistema intestinal son buenas, siempre y cuando la microbiota esté bien para que sean buenas, porque cuando la microbiota es inestable y se añade el exceso de proteínas, esto es un dolor de cabeza para el niño. De esta manera, las proteínas, volvemos a poner el énfasis, de las carnes, frijoles, pollo, pescado y huevo res, traen aminoácidos. Para que se produzca indol, ¿sí? Se hace a través del triptofano. Entonces yo quiero que se imaginen la escena que tienen pollo y le van a dar de cenar pollo a su niño o a su niña. Entonces, ustedes lo que están transmitiendo no es un pollo, sino es un aminoácido que se llama triptofano. De hecho, este es el que logra conectar para que se produzca serotonina, de serotonina a melatonina para que el niño duerma mejor, por ejemplo. Pero el triptofano, ¿sí? Aquí viene la parte importante de entender. Bacterias como la Escherichia coli, Proteus vulgaris, las Clostridium, los bacteroides, Lactobacillus y Bacterium, cuando están en equilibrio, cuando trabajan muy bien, convierten el triptofano, ¿sí? En algo que se llama indol. Y esta sustancia, este metabolito, participa en la comunicación bacteriana. Él hace que se comuniquen las bacterias para que hagan su trabajo correctamente. Inhibe la invasión de hongos Candida albicans. Mejora la mucosa intestinal. Genera una homeostasis, un equilibrio y produce una hormona que se llama GLP-1, que es para evitar una resistencia a la insulina, un manejo de la saciedad para que el niño no tenga ansiedad por comer, por ejemplo. Este es el lado bueno de la proteína, ¿sí? Sacamos el triptofano, nuestras bacterias convierten el triptofano en indol y hay un beneficio para la microbiota. Pero el problema está que cuando estas bacterias están en desequilibrio, aquí viene lo que nadie quiere. Cuando hay un exceso de indol, afecta el metabolismo energético de los leucocitos. Lo que hace esto es no generar en las mitocondrias de los colonocitos energía, la apaga. Provoca estrés oxidativo, daño a la mucosa, hiperpermeabilidad intestinal. Se empiezan a romper las paredes. Esta es la importancia. ¿Dónde está el problema? No en lo que vas a dar como tal, en cómo esté la microbiota del niño para convertirlo para bien o para mal, porque de eso va a depender si los excesos van a ser malos o no. Entonces, esto es muy interesante porque recuerden que a muchos niños se les pone una dieta rica en proteínas y prácticamente cero carbohidratos. Algunos llevan una dieta cetogénica que se derivan de muchas grasas y muchas proteínas y se bajan los carbohidratos. No todo niño está listo para las dietas así, porque se tiene que conocer primero la microbiota, porque donde tú te excedas y si la microbiota del niño está inestable,
entonces vas a provocar un daño sin querer queriendo. Pero cuando la microbiota está estable, puedes sostener la carga de que te excedas de vez en cuando de proteínas, porque puedes provocar un exceso de indol. Es beneficioso cuando la microbiota está estable, cuando no es estable y nos pasamos de más, entonces es perjudicial para la vida intestinal del niño. Otro metabolito derivado de las proteínas es el escatol. Este metabolito, ¿sí? Está implicado en la comunicación entre las bacterias que emerge una molécula en los colonocitos. Todo esto va impactando la parte intestinal del colon. Los colonocitos son las células del intestino grueso o del colon, ¿sí? Las proteínas, y volvemos otra vez, lo que tú quieras dar, pollo, pescado, huevo, res, va a producirse triptofano. Necesita que tres bacterias o familias como Clostridium, Bacteroides, Lactobacillus estén estable para que tenga un beneficio el escatol de qué? De modulación en la función de la barrera epitelial del colon. Oh, esto es fantástico. Recordando que en el colon se puede mejorar la parte de los electrolitos para que tengamos mejor energía mitocondrial, se renueve toda la parte intestinal del colon, mantenga estable todas las bacterias y entonces no se genera una inflamación. El problema, volvemos a lo mismo, va a depender de este grupo de bacterias que están en la microbiota que se convierta el triptofano en el beneficio del metabolito escatol para que ayude. Pero volvemos a lo mismo. Es muy repetitivo estos mamás y papás porque siempre hay que valorar mucho la microbiota, porque cuando la microbiota, sí, no está estable, entonces, el exceso de escatol provoca muerte celular en los colonocitos humanos. ¿Qué pasa? Destruye una parte de las células del colon que se llaman colonocitos y entonces imagínate, siempre vas a tener un intestino que esté inflamado, un intestino que esté deteriorado y entonces ya sabemos que todo esto va a impactar a nivel cerebral. Otro que aquí va de la mano, etanol que se produce a través de saltealdehído, que es otro aminoácido, y esto ya es muy interesante entenderlo. Aumentar la cantidad de proteínas en la dieta, el contenido de etanol en el líquido luminal del colon aumenta varias veces, lo que sugiere la capacidad general de las bacterias intestinales para producir etanol como metabolito intermediario acumulador ante el catabolismo de los aminoácidos. El exceso de etanol modifica el perfil de ácidos grasos de cadena corta en el intestino grueso, cuáles son butirato, acetato, propionato. ¿Y esto qué hace? Los ácidos grasos de cadena corta mejorar la expresión genética. Pero si hay demasiado etanol, junto con su acompañante de la mano, acetaldehído, entonces esto es un tóxico y se disminuyen el perfil de ácidos grasos de cadena corta, se desequilibra la expresión genética y entonces vamos a tener un cerebro totalmente más inflamado que tal vez que el que tengamos actualmente. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, de ciertos aminoácidos, aquí se involucran más isosilina, leucina, valina, triptofano, metionina, fenilalanina. ¿Y cuál es la bacteria que regula todo esto? La Escherichia coli. Recordemos que la Escherichia coli, sí, es una parte de la microbiota, sí, en el cual está hecha para la parte mucoproteolítica, en el cual tiene una labor para manejar cuando está estable el sistema inmunológico de la parte intestinal, y en este caso, cuando las proteínas van a entrar a la boca de sus hijos, se van a romper, ¿sí? En aminoácidos y depende de la Escherichia coli como esté, se va a convertir en etanol y acetaldehído y si esto está muy mal, esto es un tóxico para los colonocitos. Esto es muy interesante porque muchos de ustedes al llevar muchos protocolos, y a mí me ha tocado, y hoy voy a poner un caso clínico, de llevar un protocolo, dar muchas vitaminas y minerales, que eso siempre se va a dar en el tema del autismo, pero si no conoces qué alimentación puede ser favorable para el niño, puede ser el gran obstáculo que lo que tú des no le esté funcionando a tu hijo. ¿Sí? Efectos tóxicos del etanol que produce acetaldehído. Altera la función de la barrera basal del colon,
aumenta la presión intestinal, tanto el intestino delgado como el grueso, efectos nocivos sobre las células calciformes intestinales, disminuye el ATP mitocondrial, disminuye el GABA y aumenta el glutamato, por eso hay más hiperactividad, puede haber una conducta irritativa, por esto disminuye las células GLOBET y entonces el sistema inmunológico es un blanco fácil para que pase cualquier cosa en el intestino que se va llenando de muchas toxinas derivadas de los parásitos, de los hongos, de las bacterias, una toxina alimentaria y esto genera un problema intestinal que ya saben que el impacto siempre es al cerebro. Por eso no es que tú tengas que dejar de proteínas, tú tienes que seguir dando proteínas, pero debes de conocer la microbiota porque muchas veces vas a tener sin querer queriendo, porque nadie está provocando algo, pero si te excedes y no conoces las microbiotas, puedes tener una crisis de tu hijo, como en este caso, una hiperactividad, una conducta irritativa. Por ejemplo, ese es número uno. Número dos, ¿sí? Estamos inflamando el cerebro por medio de a través de las conexiones que tiene, no nada más del nervio vago, del sistema nervioso entérico, ¿sí? De que tiene el intestino hacia el cerebro. Pero todo va a depender de cómo esté la microbiota. Repito, a mí me ha tocado ver, y ahorita te voy a poner un caso más adelantito, un caso clínico, que es bien interesante entender que como hay mucha selectividad en muchos niños con autismo, se van acostumbrando a un tipo de dieta al principio. Me ha tocado encontrar a muchos papás que llevan una dieta rica en carnes, rica en vísceras, ¿sí? Entonces, todo ese exceso, a pesar de que tú estés dando muchos suplementos, si no trabajas la microbiota, puede ser el gran obstáculo. Es difícil cambiarle la dieta a un niño por la selectividad, totalmente de acuerdo. El caso que yo te voy a presentar al ratito es que yo bloqueé el exceso de proteína y las convertí en beneficio del cerebro del niño. ¿Cómo se hace eso? Cuando conoces la microbiota y entiendes que el exceso te está provocando todos estos tóxicos y yo lo que hice fue evitar que dañaran todo. Entonces, esas pequeñas cositas es importante conocerlas a través que tú no vas a dejarle de comer proteínas porque está un niño en crecimiento, pero si comprendemos la microbiota, puedes bloquear cosas, puedes puedes hacer a favor mientras se va cambiando la selectividad, pero sobre todo, si reparas la microbiota, él no va a tener crisis alimentarias por las proteínas. Otra sustancia, otro metabolito es el amoníaco. El exceso de amoníaco altera la oxidación de ácidos grasos de cadena corta y producción de energía de los colonocitos. Fermentación de las proteínas en el colon, siempre el exceso de amoníaco se va a producir. Esta parte es muy interesante. Todos los alimentos se fermentan. La pregunta es cuánto tiene capacidad la microbiota para evitar que a través de la fermentación, o sea, en el intestino de sus hijos se fermenta una carne, una fruta, una verdura, un cereal, todo se fermenta. Esto es así. No, hemos escuchado que se fermenta la fruta, ¿sí? Como lo que muchos hacen de dar fermentados. Sí, cuando tú pones en un frasquito, sí, con vinagre o pones una fruta que se fermente, por ejemplo, vas modificando el grupo de bacterias, que lo vas a ver en las próximas clases de los carbohidratos. Tú fermentas y modificas todo. Ok, pero, esa fermentación, ¿sí? Ya va a generarte otro grupo de bacterias. Esas bacterias, sí, y depende cómo esté la microbiota, se puede producir exceso de amoníaco. Entonces, la microbiota, cuando está madura e inteligente, como la que nosotros, ustedes como adultos y yo tenemos, tiene la capacidad de atrapar el amoníaco ciertas bacterias y botarlos o evitar que se produzca amoníaco. La microbiota es un órgano tan inteligente que sabe qué hacer en el momento que más se necesita hacer las cosas. Ella decide qué se hace. O sea, esto es sorprendente. Si ella decide atrapar un tóxico, es que lo necesita hacer. Si ella decide que el tóxico se quede, ella decide. Esto es bien interesante entender, mamás y papás, porque a medida que uno aprende sobre la microbiota, vas entendiendo lo maravilloso que es este órgano tan inteligente que dice, me quedo con lo bueno, elimino lo malo. Pero depende del grupo de bacterias que estén trabajando correctamente porque en la fermentación, en este caso de proteínas, se va a liberar amoníaco. Y si hay una microbiota inestable,
se va a alterar la oxidación de los ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, propionato, y entonces los coloncitos no tienen energía y no hacen la eliminación de eliminar sustancias tóxicas, y eso se puede convertir en algo tan simple y tan complicado a la vez que es un estreñimiento. La fermentación que libera un aminoácido cuando la comida se fermenta, un pollo se fermenta dentro del organismo, ¿sí? Es glutamina y depende de la bacteria Clostridium bacteroides y lactobacillus en conjunto que la glutamina ayude a lo que ustedes conocen que es sellar el intestino, que luego lo van a conocer la complejidad de sellar un intestino para producir energía para los enterocitos y colonocitos, ¿sí? Pero si estas bacterias están estables, la glutamina, ¿sí? Va a producir demasiado amoníaco y se baja la oxigenación mitocondrial. Y cuando glutamina se excede por amoníaco, se dispara muchísimo glutamato. Y cuando se dispara glutamato, tú tienes una condición de una conducta irritable. Tal vez muchas veces te ha pasado cuando das un alimento, pero como no lo vamos entendiendo hasta hoy, que si te pasas de un exceso de proteínas, aunque tú diste pollo, porque así me ha tocado, doctor, mi hijo tiene una mala conducta y siempre doy lo mismo. Sí, pero a veces la cantidad es la que puede contar. Tú das pollo, sí, pero se lo volviste a dar, aumentaste la cantidad de proteínas, una combinación no estuvo bien y es posible que se disparó cualquier metabolito de estos demás porque si la microbiota no está estable, no tiene la capacidad de degradar un exceso de proteínas y entonces se van a producir todos estos metabolitos que te pueden jugar la mala experiencia ese día que a lo mejor estreñimiento, inflamación, conducta irritativa, no dormir se pueda provocar. Otro de los más investigados del metabolito P-cresol. El compuesto fenólico P-cresol 4-metilfenol es producido a partir del aminoácido L-tirosina por la flora anabólica. La L-tirosina es la que ayuda a que se produzca dopamina para tener un estado de ánimo y unas emociones correctas y a evitar porque la dopamina, y aquí viene involucrado esa adicción a veces los niños con el teléfono, a lo que ellos les gusta y nada más están con una cosa que les crea una adicción, ¿sí? Es por esto, porque la dopamina es inestable. ¿De dónde viene o de dónde vamos a hacer que esto se normalice? Del aminoácido L-tirosina. Pero cuando está en exceso esto, P-cresol es un enemigo. El P-cresol en exceso es un metabolito bacteriano que favorece la conexión de la Clostridium difficile y afecta la producción de energía en las células epiteliales del colon. El P-cresol no puede ser sintetizado por los tejidos del huésped y por tanto se origina exclusivamente a partir de la actividad metabólica de la microbiota. Un aumento en la ingesta de proteínas en la dieta humana aumenta la concentración de P-cresol debido a una mayor disponibilidad del sustrato 2-tiroxina procedentes de proteínas no digeridas por la actividad metabólica bacteriana. Siempre el problema de esto es cuando uno se excede. No es lo mismo comerse un pedacito de carne que 4 pedazos de carne. O sea, el exceso siempre es malo. Y más si tienes una microbiota inestable de tu hijo o de tu hija. Las bacterias, mira qué interesantes. Fusobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Clostridium corybacteriaceae son fuentes productoras de P-cresol. Un sobrecrecimiento bacteriano de cualquiera de estas, 1, 2, 3, 4, aumenta la producción excesiva de P-cresol y afecta la biodiversidad de la microbiota intestinal. El P-cresol afecta el metabolismo energético de los monocitos y la función de la barrera intestinal. Este es el detalle. Aquí lo que digo, cuenta mucho valorar la microbiota de cada niño para decir, si te vas a exceder proteínas porque está el niño con una dieta que no se le puede quitar porque ya es selectivo ahorita y por el momento hacer la transición cuesta mucho, por lo menos hay que aprender cómo proteges que el exceso no le cause un malestar mientras cambia la selectividad, se empieza a corregir, pero por lo tanto ya estás trabajando la microbiota y ya estás beneficiando. El precresol disminuye
el consumo de oxígeno mitocondrial en los colonocitos humanos y aumenta la producción de anión superóxido, lo que indica que este metabolito bacteriano afecta la fusión mitocondrial. Si no hay energía mitocondrial, no hay regulación de células madre ni regulación del sistema inmunitario. Por eso es muy interesante entender y comprender la microbiota, porque todos estos metabolitos están a la orden del día a la hora que tú das un pollo, un pescado, una res, unas lentejas, todo está ahí. Escatol es un metabolito bacteriano implicado en la comunicación entre bacterias que emerge una molécula nociva para los colonocitos cuando están presentes en exceso. Proteínas, aminoácidos, se libera triptofano y depende de lactobacilos, clostridium y bacteroides que el escatol pueda ser un beneficio o desafortunadamente induzca una muerte celular de los colonocitos. Sulfuro de hidrógeno, otro metabolito, es producido por diferentes especies bacterianas a partir de compuestos dietéticos y endogenos. Proteínas es los aminoácidos, el más esencial es la cisteína. Buenísima. La cisteína es una cosa formidable. Se da muchas veces cuando se tiene que dar antibióticos. La cisteína es precursor de glutatión. No, esto es maravilloso. Sí, pero se produce sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno lo que hace es producir un gen sulfuroquinona reductasa y afecta de buena o de mala manera, dependiendo Fusobacterium, Clostridium, Escherichia coli, Streptococcus, Enterobacter y Klebsiella, pueden ayudar o desayudar, ¿sí?, a que la función de desintoxicación a nivel endocrino de GLP-1 o a nivel metabólico de las mitocondrias hagan su trabajo correctamente o se provoque un problema terrible a nivel intestinal, ansiedad, hiperactividad. Esto es lo importante de entender en el consumo de carnes. Todo va a depender de cómo esté la microbiota, del grupo de bacterias que está implicado en la degradación, en sintetizar, en metabolizar y estos metabolitos que no son malos porque tienen una función, pero que el exceso sí es malo dependiendo cómo esté la microbiota. El sulfuro de hidrógeno provoca daño severo, estrés oxidativo, daño mitocondrial por emisión de ATP, daño a las células epiteliales endocrinas. Entonces, si esta es la barrera intestinal estable, esto es un deterioro por sulfuro de hidrógeno. Poliaminas, una familia de moléculas producida por la microbiota intestinal con efecto importante sobre el metabolismo y la fisiología de la mucosa intestinal. ¿Sí? Tenemos putrescina, cadivarina, espirimina, espermina, termospermina. Todo viene derivado de todas las proteínas, no nada más las carnes. También el pollo, el pescado, el huevo. Pero obviamente las carnes tienen un poquito más. Proteínas, y de ahí sirven aminoácidos, ornitina, arginina y lisina. Se necesita que Escherichia coli, lactobacillus, bifidobacterium y Clostridium puedan estar correctamente. ¿Para qué? Para que haya un beneficio de las poliaminas. Mejora la renovación de la mucosa intestinal, inhibe el crecimiento bacteriano, mejora la motilidad intestinal. O sea, con este metabolito se puede corregir el estreñimiento de buena manera. Y efecto antimicótico, ¿no? Pues qué maravilla. El problema, cuando la microbiota es inestable y se excede de proteínas, hiperpermeabilidad intestinal, daño del epitelio intestinal, estreñimiento crónico y sobrecrecimiento de patógenos. Conclusiones. Los metabolitos derivados de las proteínas son benéficos para la microbiota intestinal siempre y cuando la microbiota esté saludable. Esta es nuestra realidad de los metabolitos